El cuaderno de Pendleton decía que la segunda pista estaba en la página 13. Pero para llegar a la página 13, primero tenía que encontrar el vagón de los secretos. Y para encontrarlo, debía estar dispuesto a verme a mí mismo como nunca antes me había visto. Pasé lo que pudo ser un día o una semana repasando las anotaciones de Pendleton. El viejo arquitecto había dedicado páginas enteras a describir los vagones laterales, esos que aparecían y desaparecían según la voluntad del tren o del revisor. En una de ellas, escrita con una caligrafía más temblorosa que las demás, encontré lo que buscaba. El vagón de los secretos no está siempre en el mismo lugar. A veces aparece junto al tercer coche, a veces junto al séptimo, pero siempre huele a tinta de periódico. Cuando lo huelas, sabrás que estás cerca. No mires a los pasajeros a los ojos. No les preguntes nada. Ellos te lo dirán todo, y lo que te digan te dolerá más que cualquier castigo de Meridian. Esa noche, cuando las luces bajaron y el rumor de las teclas se convirtió en un murmullo distante, me levanté de mi mesa y caminé hacia los andenes. Eleanor seguía sin aparecer. Su ausencia era un vacío que notaba en el costado, como una muela que se ha caído, y la lengua no deja de buscar. Nadie en la oficina parecía haberla notado. Nadie preguntó por ella. En el departamento de reclamaciones, las personas no desaparecían. Se disolvían, se convertían en papeles, se borraban como tinta mal seca. El andén de King's Cross Infernal estaba otra vez lleno de almas. La cola interminable serpenteaba entre las columnas de hierro, avanzando 1 centímetro cada hora o cada año. Las ventanillas del fondo parpadeaban con una luz mortecina, y detrás de los cristales empañados, las figuras de los revisores se movían como autómatas. Nadie me miró cuando crucé hacia las vías. Nadie me detuvo cuando me acerqué al tren detenido en el andén. El tren estaba igual que la última vez. Las puertas del vagón principal estaban abiertas, esperando. Pero antes de subir, me detuve un momento y aspiré el aire. Pendleton había dicho que el vagón de los secretos olía a tinta de periódico. Aspiré de nuevo. Al principio solo sentí el olor a humedad y a metal oxidado que impregnaba toda la estación. Pero luego, muy débil, como un eco olfativo, algo más. Papel. Tinta fresca, pero no la tinta dulzona de las imprentas modernas. Era una tinta más áspera, más vieja, la que se usaba en las rotativas de los grandes diarios cuando aún imprimían en papel de estraza. El olor venía de la izquierda, de la puerta lateral que Pendleton había marcado en sus mapas. Me acerqué. La puerta era casi invisible, pintada del mismo gris sucio que el resto del vagón, pero ahora que sabía lo que buscaba, distinguí sus bordes. No tenía manija, no tenía cartel, solo una línea fina que la separaba de la pared, como una cicatriz. Apoyé la palma de la mano en el metal. Estaba frío, pero cuando presioné, cedió. La puerta se deslizó hacia un lado con un silbido suave, y el olor a tinta se hizo casi insoportable. El vagón de los secretos parecía, a primera vista, un vagón de metro normal. Asientos de tela azul, pasamanos cromados, ventanas que mostraban la oscuridad habitual del túnel. Había pasajeros, quizá una docena, ocupando los asientos individuales y los dobles con la indiferencia de los viajeros habituales. Algunos llevaban traje, otros abrigos, otros chaquetas de cuero. Todos leían el periódico. Ese fue el primer detalle que me heló la sangre. Todos leían el periódico. Y no eran periódicos distintos. Cada uno sostenía el mismo ejemplar, del mismo tamaño, con la misma mancha de tinta en la esquina superior derecha. Pero cuando me acerqué un poco más vi que las páginas no eran iguales. Cada periódico mostraba un titular diferente, y cada titular hablaba de mí. El primer pasajero que alcancé a leer era un hombre de mediana edad con gafas de metal, apoyado contra la ventana. Su periódico, abierto por la mitad, decía en letras enormes: Liam Brennan traicionó a su compañero para ascender. Me detuve en seco. Las palabras parecían quemar en la página, como si las hubieran impreso con un tipo de tinta que todavía estaba caliente.
No es cierto, dije en voz baja. El hombre no me miró. Siguió leyendo, impasible como si aquel titular fuera lo más normal del mundo. Avancé otro paso. El segundo pasajero era una mujer mayor, con el pelo blanco recogido en un moño. Su periódico decía: Liam Brennan no llamó a su madre la noche antes de que muriera. El aire se me quedó en los pulmones. Eso era verdad. Lo había sido durante 5 años, 11 meses y aproximadamente 3 semanas. La última vez que hablé con mi madre fue un domingo por la tarde. Una llamada de 10 minutos en la que le dije que estaba bien, que el trabajo iba bien, que no me preocupara. Ella dijo que se sentía cansada, que le dolía el pecho, que igual iría al médico al día siguiente. Le dije que me avisara. No avisó. A la mañana siguiente mi hermano me llamó para decirme que la habían encontrado en el sofá, con el teléfono en la mano, sin marcar el último número. No fue mi culpa, susurré, pero la palabra sonó hueca, como si la hubiera dicho demasiado tarde, como si llevara 5 años diciéndola sin convencerme. La mujer no se movió. Sus ojos seguían fijos en el periódico, y en sus labios había una línea tan recta que parecía cosida. Seguí caminando. Pasé junto a un hombre joven con una chaqueta de cuero que decía: Liam Brennan nunca confesó su amor a Sarah. Pasé junto a una adolescente con coletas que decía: Liam Brennan le dijo a su hermano que no podía prestarle dinero cuando más lo necesitaba. Pasé junto a un niño pequeño que no debería haber estado en aquel vagón, que no debería haber sabido leer, y su periódico decía: Liam Brennan deseó no haber nacido. Eso último me hizo tambalear. Me apoyé en el pasamanos para no caer. El metal estaba frío, como todo en aquel lugar, pero ahora me pareció que me quemaba. No es verdad, dije otra vez, pero mi voz era un hilo. Nunca deseé eso. El niño levantó la vista. Era la primera vez que uno de los pasajeros me miraba directamente. Sus ojos eran grandes, oscuros, demasiado adultos para su cara pequeña. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Podría haber sido compasión, podría haber sido acusación. Lo deseaste, dijo, cuando tenías 14 años, cuando te encerrabas en el baño para no oírlos pelear, cuando te preguntabas por qué no podías ser como los otros niños. Lo deseaste. Y aunque solo fue un momento, aunque te arrepentiste al segundo siguiente, el deseo existió. Y aquí está, impreso. Señaló el periódico con un dedo diminuto. Todo lo que has pensado y no has dicho está aquí. Todo lo que has hecho y has tratado de olvidar. Todo lo que has callado por miedo, por vergüenza, por cobardía. Este vagón es tu conciencia, Liam Brennan. Y las noticias no son buenas. Quise alejarme, pero mis piernas no respondían. El vagón parecía haberse alargado. Los asientos se multiplicaban. Los pasajeros se sumaban en una procesión infinita de titulares que gritaban mis secretos más oscuros. Allí estaban las mentiras que conté para conseguir mi primer trabajo. Las facturas que dejé sin pagar, porque preferí gastar el dinero en mí mismo. La vez que vi a un hombre caer en la calle y crucé al otro lado para no tener que ayudarlo. La vez que mi compañero de piso me pidió que lo acompañara al hospital y le dije que tenía una reunión importante. Todo estaba allí. Cada pequeño acto de egoísmo, cada palabra dicha con malicia, cada silencio cómplice. Y mientras los leía, mientras los veía impresos en los periódicos que aquellos pasajeros sostenían con sus manos grises, sentía cómo se desprendían de mí como costras, cómo se materializaban en el aire y se quedaban flotando a mi alrededor, formando una nube espesa de culpa. Llegué al final del vagón, o al menos a lo que parecía el final. Allí, en el último asiento, había una mujer. Llevaba un vestido de flores de los años 80, el pelo castaño recogido con una horquilla, las manos cruzadas sobre el regazo. Sobre sus rodillas, el periódico. No pude ver el titular porque ella lo sostenía boca abajo, mirándome con una sonrisa que me heló la sangre. Era mi madre. Pero no era ella. Era una versión de ella, como las que había visto en otros vagones, en otros infiernos.
Su rostro tenía los rasgos de mi madre, pero había algo que no encajaba, algo en los ojos, demasiado brillantes, algo en la boca, que se abría más de lo debido, algo en las manos que no eran las manos que yo recordaba, las manos que me habían acariciado el pelo cuando era niño, que habían cocinado para mí, que habían sostenido las mías en el hospital la última vez que la vi viva. Estas manos tenían los dedos demasiado largos, las uñas demasiado oscuras, y la sonrisa mostraba una hilera de dientes que no eran dientes, sino pequeños fragmentos de papel, como recortes de periódico. «Hijo», dijo, y su voz era la de mi madre, pero con un eco metálico, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Has tardado en venir. Te estaba esperando». «No eres ella», dije, y mi voz temblaba. «Ella no está aquí, ella está en otro sitio, en un sitio mejor». La mujer inclinó la cabeza. El gesto era tan familiar que me dolió físicamente. «¿Mejor? ¿Crees que hay sitios mejores que este? Este es el único sitio que importa, Liam. Aquí donde están todas las verdades que nunca quisiste decir. Aquí donde están todas las cartas que nunca escribiste. Aquí donde está el perdón que nunca pediste». Su mano se levantó lentamente y vi que los dedos sostenían algo. Un pequeño sobre de papel amarillento, sin remite, sin destinatario. «Toma», dijo. «Es lo que viniste a buscar, el fragmento de mapa que completa el dibujo de Pendleton. Está aquí, dentro, pero antes de dártelo, tienes que hacer algo por mí». «¿El qué?». Su sonrisa se ensanchó. Los papeles que hacían las veces de dientes crujieron. «Tienes que pedirme perdón, por no llamarme, por no venir, por dejarme morir sola en aquel sofá mientras tú estabas en tu oficina, mirando números que no significaban nada». La acusación me golpeó como una ola. Sentí que las rodillas se me doblaban, que el suelo se abría bajo mis pies. «Yo no sabía», dije. «Me dijiste que ibas al médico, me dijiste que no me preocupara. Pero debiste preocuparte, debiste venir, debiste estar allí. Un hijo está allí, un hijo no deja que su madre muera sola». Sus palabras eran exactamente las que yo mismo me había repetido cada noche durante 5 años. Cada noche, en el silencio de mi piso alquilado en Bermondsey, después de apagar la luz y antes de que el sueño me venciera, esas mismas palabras giraban en mi cabeza como un disco rayado. «Lo siento», dije, y la voz se me rompió. «Lo siento tanto, no fui, no estuve. Y no hay un día que no me arrepienta». La mujer me miró largamente. Sus ojos, tan iguales a los de mi madre, parecieron ablandarse un instante. Luego volvió a sonreír, pero ahora la sonrisa no era cruel, era triste, muy triste. «Lo sé», dijo. «Lo he sabido siempre, y por eso te perdono». Sus dedos soltaron el sobre. Cayó en mi mano como una hoja seca, ligero, casi sin peso. «Ahora vete», dijo, «y no vuelvas. Este vagón no es para los vivos, ni siquiera para los que están a medio camino como tú». Quise decir algo más. Quise preguntarle si realmente era ella, si aquella versión que hablaba con la voz de mi madre tenía algo de la mujer que me había criado, que me había enseñado a leer, que me había dicho que no tuviera miedo de nada en el mundo. Pero cuando abrí la boca, ella ya no estaba. El asiento estaba vacío. El periódico había desaparecido. Solo quedaba el sobre en mi mano y el olor a tinta que empezaba a disiparse. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. A mi paso, los pasajeros levantaban la vista de sus periódicos y me miraban. Sus rostros ya no eran los de desconocidos, eran rostros que conocía. El compañero al que había traicionado, mi hermano, Sara, el hombre que cayó en la calle. Todos me miraban con la misma expresión, una mezcla de acusación y de algo que podría haber sido piedad. Cuando llegué a la puerta, cuando estaba a punto de salir, oí una voz detrás de mí. No sabría decir quién habló. Podría haber sido cualquiera de ellos. Podría haber sido todos. «No puedes escapar de lo que eres, Liam. No puedes escapar de lo que hiciste, pero puedes cargar con ello. Y eso, aquí, es lo único que vale». Salí del vagón y la puerta se cerró a mis espaldas. El pasillo estaba igual que antes, pero yo no era el mismo.
Algo en mí se había desprendido, algo que había estado llevando durante tanto tiempo que ya ni siquiera lo sentía como un peso. La culpa, el remordimiento, la sensación de que había algo pendiente, algo que nunca terminaría de cerrarse. Y por primera vez, sentí que quizás sí podía cerrarse. En mi mano, el sobre. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, un fragmento de papel más viejo que todos los que había visto en el vagón. Era un trozo de mapa, dibujado a mano, con una línea roja que señalaba un punto, la locomotora principal. Y al margen, una anotación con la misma letra que la de Pendleton, pero más antigua, más desvaída. Quien busque el billete original debe primero perdonarse a sí mismo, y luego perdonar a los demás. No hay otra llave. Guardé el fragmento junto a la placa de Thomas. Ahora tenía 2 pistas, 2 coordenadas en el mapa infinito del tren, y sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que la siguiente pista estaría aún más adentro, en algún vagón que Pendleton no había conseguido explorar del todo. Al volver a mi mesa, encontré algo que no esperaba. Sobre mi teclado, un periódico. El mismo periódico que los pasajeros del vagón sostenían en sus manos. Lo cogí con miedo, temiendo ver otro titular sobre mis secretos, pero estaba en blanco. Todas las páginas en blanco. Solo en la primera página, en la esquina inferior derecha, alguien había escrito con lápiz una frase. Ya no eres invisible, Liam, ahora te ven todos. No supe si era una amenaza o una promesa, pero cuando dejé el periódico sobre la mesa, cuando me senté y puse las manos sobre el teclado, noté algo extraño. Mis dedos ya no estaban amarillos. La tinta que manchaba mi piel se había desvanecido, como si el viaje al vagón de los secretos hubiera lavado algo más que mi conciencia. Por un momento, apenas un instante, la luz de la oficina me pareció menos opaca. Como si alguien hubiera abierto una ventana en algún lugar, dejando entrar algo que no era de este mundo, o algo que sí lo era, y que hacía mucho que no se dejaba ver. Guardé el fragmento de mapa junto a la placa, pegado al corazón. Todavía me quedaban muchos vagones por explorar, muchas verdades por enfrentar, pero esa noche, por primera vez desde que me subí al último tren, sentí que tal vez, solo tal vez, merecía volver a casa.